América Latina siempre ha estado presente en la vida económica, social, intelectual y política de Cataluña. A partir de la pérdida de Cuba y Puerto Rico, ciertos grupos de la intelectualidad catalana, nucleados en torno a la Lliga Regionalista, se abocaron a restablecer los lazos mercantiles, creando en 1911 una institución que llamaron Casa de América, y que en 1927 asumió el nombre de Instituto de Economía Americana. Tras la Guerra Civil Española, dicho instituto perdió presencia en Cataluña, mientras aumentaba el protagonismo del Instituto de Estudios Hispánicos como delegación del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. En 1978, el Instituto de Estudios Hispánicos pasó a llamarse Instituto Catalán de Cultura Hispánica, y en 1979, con la recuperación de la autonomía de Cataluña, asumió la actual denominación de Institut Català de Cooperació Iberoamericana. Este DVD cuenta la historia de 100 años de americanismo catalán. Fue la primera entidad que se preocupó de nuestras relaciones económicas, incluso culturales, con los países iberoamericanos. Y llegó a organizar unos congresos de cámaras iberoamericanas y una fundación que sin duda eran lo único que se hacía en aquellas épocas en favor de las relaciones económicas entre España y América. El Instituto de Economía Americana nació a iniciativa de Francisco Cambó, la creó él valiéndose de Rafael Vehils, que era el que auténticamente actuaba como ejecutivo, pero el impulso había sido de Cambó y la ayuda había sido de Cambó con el propósito de fomentar, mantener e incrementar las relaciones de Cataluña con la América hispánica. Bien, realmente en aquel momento no existía en toda España ningún organismo similar y por lo tanto el peso del Instituto de Economía Americana era importante. La Casa de América, en sus principios, pues es una casa que bascula en torno fundamentalmente a la Lliga Regionalista. Pensemos que Vehils, que Cambó, que todas las personas que estaban en aquel momento estimulando el proceso del Instituto de Economía Americana, Casa de América, eran hombres o de la Lliga o muy cercanos a la Lliga. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Lliga en aquel momento representaba pues los intereses económicos de la burguesía catalana. En Cataluña era más bien un interés por, efectivamente, la cuestión de los intercambios económicos, fundamentalmente los libros, fundamentalmente los productos alimentarios, y bueno, algunos productos que en aquel momento se pueden aglutinar. Pensemos que hay incluso pues una exposición que se monta, que se reciben productos de numerosas empresas, no solo catalanas, sino de fuera, o sea que se hace un poco de aglutinador desde aquí. Y pensemos que el puerto de Barcelona efectivamente era un puerto necesario y esencial en el comercio entre España y el nuevo continente. Los miembros de la Casa de América surgieron del seno de la revista comercial iberoamericana Mercurio, que se editó entre 1901 y 1938, y que llegó a tener una tirada de 25.000 ejemplares quincenales. En Villa Laietana había una exposición de productos coloniales que los empresarios americanos habían mandado aquí. Y había unas vitrinas que había café y había no sé qué. Esto recuerdo haberlo visto, tenía cierta gracia. De modo que incluso hacían prácticamente de intermediarios económicos. No solamente hacían discursos o publicaban en el Mercurio, que el Instituto de Economía Americana tenía básicamente, según sus estatutos, una función de fomento de las relaciones económicas y culturales. En la práctica, además, tenía una función mercantil, me atrevería a decir, porque
gracias a la Casa de América se habían hecho misiones comerciales, exposiciones de productos iberoamericanos en España o españoles en América. Todo esto ya es económico, pero más concretamente mercantil. Entonces, fundó el instituto con el apoyo del Wales, involucrando a una serie de patricios, aristócratas o prohombres al menos de la sociedad catalana, pero mi impresión es de que una vez lo hubo montado se desentendió muy rápidamente, porque en los libros de actas no consta que asistiera a ninguna asamblea, ni que ocupara ningún cargo, porque el presidente ya fue el Viñas y el secretario el Bales. Lo que pasa es que el Bales aguantó mucho tiempo, y el Bales era el hombre de Cambó, era el que le representaba, de hecho. La Compañía Hispanoamericana de Electricidad le permitió a Cambó acumular capitales suficientes para financiar la Casa de América. Él se interesó por América puramente por el tema de la CHADE. Empieza por el tema de la CHADE. Y entonces ya hace viajes a América para atender problemas de la CHADE, y resulta que cuando él se va, cuando queda ya primero en Italia, luego en Suiza, aguanta en Europa hasta la invasión alemana de Europa. Cuando tiene a los alemanes metidos en Suiza y en Francia, entonces se va, hace un paso de 2 días por Madrid, Madrid-Lisboa, Lisboa-Nueva York. Primero se queda un año en Nueva York y luego se da cuenta de que de Nueva York tiene que ir a la Argentina, yendo y viniendo, y ya decide de una vez irse a vivir a la Argentina y cuidar el tema de la CHADE desde la Argentina. La compañía alemana que había puesto en marcha la electrificación de Buenos Aires y la parte más cercana a Buenos Aires en Argentina, y luego que fue expandiéndose, ¿no? Pues que era una empresa que iba a ser objeto de nacionalización, como consecuencia pues de los pactos de Versalles, que llevaban a el pago de las reparaciones por parte de los alemanes a los aliados, etcétera, etcétera. En aquel momento hubieron muchísimas nacionalizaciones de intereses alemanes en todo el mundo, y pues bueno, Cambó tuvo la suficiente inteligencia como para, viendo la situación como estaba, pues ofrecerse él, como abogado que era, ¿no? Pues para cambiar aquella compañía de intereses alemanes en una compañía hispano-argentina, que fue la CHADE, ¿no? Compañía Hispano-Argentina de Electricidad. Bueno, de hecho, esto llevó, ha seguido llevando una trayectoria, ¿no? Que a Cambó le permitió pues acumular efectivamente capitales suficientes para llevar a cabo, por ejemplo, la financiación de muchísimas actividades culturales, seguramente la financiación de la Casa de América, Instituto de Economía Americana, la financiación pues de su fondo pictórico, de la Fundación Bernat Mecha y muchas cosas de estas, porque efectivamente Cambó antes pues no tenía un patrimonio suficiente para todas estas cosas. El dinero que hizo el Cambó no fue con la política ni con nada, fue con la CHADE, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad. Les pasaba minutas de 1 millón de pesetas de los años 20 y se los pagaban. Bueno, este señor, pues es justo decirte, y tenía estos tratos, sobre todo con la Argentina, por cuestión de la CHADE, tenía muchos tratos, tanto es así que murió allí. Bausili es personaje de la CHADE en América, es del equipo de Cambó. Cuando estaban aquí en vida política normal, pues Bausili era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, todo el equipo político suyo realmente lo sigue a Italia, lo sigue a Suiza y finalmente lo sigue a la Argentina, ¿no? Y Bales acaba incorporada a la CHADE como persona importante de la CHADE. La mayoría de gente de idea eran molt de dretas, muy de derechas, quiere decir, muy conservadores, ¿no? Y entonces, como aquí, en la zona republicana donde estaba ella, no
no estaban tranquilos. Una parte muy importante se marcharon al extranjero, de los miembros de la Junta, de los que realmente empujaban esto. Tanto es así que yo creo, lo hemos estado viendo, yo no he encontrado ningún acta de reuniones de la Junta o de la Asamblea durante los años de la Guerra Civil. La última es del 36, me parece recordar, y las otras ya nos vamos al 40 y tantos. ¿Por qué? Porque no se reunieron. Primero, porque preferían estar fuera, y segundo, y también evidente, que no estábamos en aquellas épocas en Barcelona para grandes actividades culturales y menos de nivel internacional. Con la Guerra Civil Española, IDEA perdió todo su poder mientras sus miembros salían al exilio o fallecían. Mientras tanto, el régimen franquista impulsó la creación de una delegación del Instituto de Cultura Hispánica, que en Barcelona asumió el nombre de Instituto de Estudios Hispánicos. Efectivamente, de antes de la guerra a después de la guerra hay una rotura, hay una rotura en donde ya no tenía el mismo sentido la función del Instituto de Economía Americana, Casa de América, antes y después de la guerra. Después de la guerra, con un comercio exterior extraordinariamente intervenido, ¿no? Con un régimen de comercio exterior dominado por las ideas nacionalistas del gobierno de Franco. El americanismo español realmente en época de Franco no existe. No existe. Lo único que se produce, hombre, no, quiero decir en la guerra, vamos, la época de Franco no hablo de hasta el año 75, no, esto sería demasiado radical. No existe durante la guerra española y en la inmediata posguerra poco. Y hay un momento en que lo que se produce es el boicot de Naciones Unidas sobre España y el retiro de todos los embajadores, y en aquel momento el único país que se pone al lado de España y que manda trigo y que manda carne es la Argentina, de Perón. Es la Argentina de Perón. El gobierno, el régimen, diríamos, había creado primero el Consejo de la Hispanidad y después el Instituto de Cultura Hispánica. Sucesivamente estos dos organismos ya se ocupaban, y no olvidemos que estábamos en una época de un régimen, un sistema totalitario, en el cual pues es difícil realizar cosas fuera de lo que organiza el gobierno. Como que el gobierno ya tenía estas otras instituciones, pues tampoco los directivos de la IDEA, que eran empresarios, gente que seguramente todo esto, me pongo yo en el pensamiento de los demás, de manera que no lo sé, pero seguramente lo que les interesaba es ir con sus negocios, no indisponerse, ponerse a mal con la autoridad, con el gobierno, y por lo tanto pues era cuestión de no hacer demasiado ruido. En aquel momento y durante todo aquel tiempo yo he visto cómo la gente se negaba a entrar ni a acudir a fiestas, por ejemplo, de la Embajada Española en Montevideo. Y ya no hablemos de otros países americanos. La verdad es que a esto contribuyó mucho el que muchos refugiados republicanos españoles se fueron a América. En México, para empezar, era el centro capital de la presencia republicana española. Y Venezuela 3/4, y va siguiendo. Muchos países americanos eran realmente centros de acogida de exilados españoles. Este instituto nació en el año 1948, el 14 de mayo, y se hizo siempre desde el principio, este año 1948, ya en relación con el Instituto de Cultura Hispánica, que en aquellos momentos dirigía en Madrid Alfredo Sánchez Bella, como sucesor, porque el Instituto de Cultura Hispánica había nacido en Madrid en el año 1946,
y bajo la dirección, no la presidencia, sino la dirección de Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez le sucedió a Alfredo Sánchez Bella, y tanto Ruiz Jiménez como Sánchez Bella tuvieron mucho interés en amparar esta iniciativa de que naciese aquí un instituto que había previsto varios nombres, pero al final se eligió el de Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, que ya entonces, en el momento de su fundación, en el artículo 5, se establecía que sería la delegación en Cataluña del Instituto de Cultura Hispánica. Que en aquellos momentos el Instituto de Estudios Hispánicos estaba del lado del poder, por decirlo de alguna manera, y a pesar de que era una institución humilde, pequeña, y no tenía la historia que tenía la otra, tenía todo el florecimiento, los focos y las luces, las grandezas, por decirlo de alguna manera, que le daba el hecho de estar vinculada al gobierno de ese momento. Mientras que la otra estaba recluida en una oficina oscura. El Instituto de Madrid era una entidad oficial, un organismo autónomo de la administración del Estado en aquellos momentos. Y el Instituto de aquí era una entidad privada. Pero en el momento en que esta entidad privada asumía la delegación en Cataluña de una entidad del Estado, pues ya se convertía también el instituto en semipúblico y vivía a base de una modesta subvención que recibía del Instituto de Cultura Hispánica. Al mismo tiempo, nacieron otros institutos parecidos en Canarias o en Sevilla, en Santiago de Compostela, en Valencia también existía, con diferentes nombres. Paralelamente había nacido la Asociación Cultural Iberoamericana, que era una organización más bien de gente joven, universitaria. Yo formaba parte de la Asociación Cultural Iberoamericana a partir del año 47, en el año 47 ingresé en la universidad, empecé mis estudios universitarios y al poco tiempo ya me incorporé, pasé a formar parte de esta Asociación Cultural Iberoamericana, que era corresponsal de otra Asociación Cultural Iberoamericana que funcionaba en Madrid y que presidía entonces Pedro Laín Entralgo y que tenía por secretario a Manuel Fraga. Por decirlo, y lo digo así entre comillas, asaltamos los jóvenes del ACI, que estábamos en otro local en la calle, en la Plaza Letamendi, pues asaltamos el Instituto de Estudios Hispánicos. Y finalmente, pues primero se creó una sección universitaria, el ACI se convirtió en sección universitaria y después pues fuimos ocupando los cargos de responsabilidad, de manera que yo creo que en 1949 ya era el secretario general de este instituto. En los años 60 había una gran cantidad de estudiantes hispanoamericanos que venían por su cuenta, y no a estudiar un doctorado o una especialidad, sino a estudiar toda la carrera. Pero muchos de estos se fueron para sus países, regresaron, y yo sí que mantuve la táctica, criticada muchas veces, de cada año, cada 2 años, al final ya casi cada mes, viajar por América. Porque claro, no se puede hacer americanismo sin conocer bien América, ni conocer los problemas que hay en cada sitio. Viajaba por América en contacto con los chicos, que ya no eran chicos, que yo había conocido como estudiantes aquí, y que se habían ido, como he dicho, colocando en sitios. Unos eran ministros, los otros eran, alguno era jefe de Estado, otros eran presidentes de banco, otros eran profesores universitarios, y entre ellos también había algunos que eran guerrilleros. Propusimos a los socios, a la Junta General de Socios, recuerdo que fue ya durante la presidencia de Narciso de Carreras, se decidió, o se propuso y se decidió después, que se llamase Instituto Catalán
de Cultura Hispánica. Pues, en el paso del tiempo, pues, y bueno, porque cambió también toda la circunstancia política española, pues traducimos el nombre al catalán, ¿no? Ya se llamó Institut Català de Cultura Hispánica. Entonces, nuestra acción era de cooperación, más que de cultura. De cooperación en el triple sentido de cooperación cultural también, pero de cooperación económica y cooperación social y, en fin, una cooperación amplia. Y entonces el instituto, antes que el Instituto de Madrid se llamase Instituto de Cooperación Iberoamericana, se llamó de Cultura Hispánica, pasó el de Madrid a llamarse Centro Iberoamericano de Cooperación, un nombre así, centro se llamaba, no instituto sino centro. Y entonces nosotros en aquel momento decidimos también suprimir lo de Cultura Hispánica y llamarnos Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, dicho en catalán, o sea, Institut Català de Cooperación Iberoamericana. IDEA se encontraba en una situación económica grave que determinó que la Junta considerara que era ya inviable, que por sí sola no podía continuar. Necesitábamos de un organismo que nos apoyara o que nos mantuviera en vilo hasta que se encontrara otra solución. Es por esto que hicimos unos primeros tratos con la Cámara, pero que no fueron muy satisfactorios, la verdad. Y después con el Instituto de Cooperación Iberoamericana, entonces no era catalán todavía, el año 80. El presidente de